Pero ¿cuántos de aquí no hemos dicho, es que antes del diagnóstico de mi hijo o mi hija, yo no tenía ni idea de lo que era? Ahora ya sabemos lo que es e insistimos mucho en una cosa, que la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1, aquí todo el mundo sabemos decir aquello de es una enfermedad autoinmune, que esto significa que mi sistema inmunológico ha atacado mis células beta, haciendo que la producción de insulina sea cero, ¿no? Y quitando de ahí poco más podríamos hablar, yo creo. Para eso tenemos hoy aquí a dos referentes en la medicina española y sobre todo en la endocrinología, como son el doctor Javier Ampudia, lo voy a leer porque quiero decirlo bien, porque se lo merecen, que él es endocrinólogo en el Hospital Clínic de Valencia y presidente electo de la Sociedad Española de Diabetes. Y también el doctor Roque Cardona, que es pediatra endocrinólogo en el Hospital Sant Joan de Déu y responsable de la unidad de diabetes. Un fuerte aplauso porque nos lo van a contar todo. Muy bien, muy tranquilos. Muy tranquilos. Yo ahora ya empiezo a estarlo más y además muy orgullosa de esta entrevista porque sé que a Ángel esto le está dando mucha rabia. Porque él siempre ha querido tenerles a los dos para hacerles una entrevista y bueno, pues me voy a llevar yo el gato al agua. Gracias por estar hoy aquí. Yo he dicho un poquito lo que es la diabetes tipo 1 en esta cuestión inmunológica, pero yo quiero preguntarles algo. ¿Podemos hablar de lo que se llama inmunodiabetología, así tal cual? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bueno, quiero decir que me siento muy orgulloso de estar en este evento. He estado en varios eventos en estos últimos 10 años y es un evento que me encanta porque al final los protagonistas sois vosotros, ¿no? Y la verdad es que mi corazón por la diabetes y por todos vosotros. Contestando a tu pregunta, yo creo que no, que es un término que no es adecuado. Lo que sí que es cierto es que en este momento, y tendremos ocasión en la entrevista de hablar de ello, pues tenemos estudios y tenemos datos que apuntan que, bueno, pues que estamos en la dirección para poder intervenir, digamos, en el proceso de la aparición de la diabetes tipo 1, gracias a terapias inmunomoduladoras, y obviamente esto abre un campo muy importante, muy interesante, pero lógicamente esto hay que integrarlo dentro de lo que es la asistencia, tanto en endocrinología pediátrica como en endocrinología de adultos, en lo que hacemos habitualmente con nuestros pacientes de diabetes. Muy bien. Al doctor Roque Cardona le quiero preguntar, ¿se puede identificar la diabetes mellitus tipo 1 antes de que una persona empiece a notar estas cosas que dices, me voy a ir al hospital que aquí pasa algo? ¿Esto puede ser? Bueno, en primer lugar, buenos días también a todos. La verdad que me siento un privilegiado por estar aquí hoy y con todos ustedes, y para mí en mi caso es la primera vez que estoy en un Experience Day y la verdad que muy contento. En relación a la pregunta, realmente a día de hoy tenemos herramientas para poder identificar la diabetes antes de lo que nosotros clásicamente hemos considerado como el diagnóstico clínico, ¿vale? La estrategia para hacerlo todavía no está del todo bien definida, pero es verdad que tenemos evidencia robusta mediante la determinación de anticuerpos para poder detectar cuando la destrucción de células beta comienza sin que todavía haya dado unos síntomas que cumplan una serie de criterios, una serie de características para poder etiquetar a una persona que comienza con diabetes del diagnóstico clínico de diabetes. Muy bien. Javier, mucha gente aquí nos hemos preguntado muchas veces cómo arranca este ataque autoinmune. ¿Cómo empieza esto? ¿Sabemos? Bueno, realmente sí que es verdad que existe una hipótesis y la hipótesis probablemente empieza por una susceptibilidad genética. Es decir, sabemos que algunos pacientes tienen, digamos, una serie de características en sus genes que hacen que sean más proclives a reaccionar de una manera anormal ante un insulto que le llamamos trigger o acelerador, que suele ser una infección vírica o otras circunstancias, o por ejemplo una exposición temprana a la leche de vaca o otras circunstancias que provocan en un individuo susceptible, digamos, un ataque selectivo a las células beta del páncreas. Es como si nuestro sistema inmunológico no actuara correctamente y entonces
las células betas fueran señalizadas como algo extraño a nosotros y nuestro propio sistema inmunológico las ataca directamente. En ese momento, como muy bien ha dicho Roque, aparecen una serie de anticuerpos, autoanticuerpos que podemos determinar y que podemos, por ejemplo, identificar en personas susceptibles. Y Roque, ¿podría decirnos si ese ataque es de repente, es progresivo poco a poco? La verdad que una de las paradojas que tenemos en el mundo de la diabetes es que todavía no conocemos muy bien todo cómo se llega a la destrucción de las células beta. Sabemos que es un proceso progresivo, eso no hay ninguna duda, pero cuánto tiempo antes se ha activado ese sistema inmunológico, a día de hoy lo desconocemos. A día de hoy lo desconocemos. Porque entiendo que esa destrucción en unas personas puede ser más rápida, en otras va a depender de muchos factores. Exacto, exacto. En unas personas puede ser muy rápida, en otras personas puede ser muy acelerada. Por lo general, los niños muy pequeños, cuando tienen menos de 6, 7 años, la destrucción suele ser muy rápida. Por encima de los 12 años suele haber una destrucción que es más lenta, y entre 6 y 12 años pues puede ser muy variable, dependiendo de varios factores. También depende mucho de los autoanticuerpos. Al menos se han reconocido 5 diferentes, entonces si un individuo, por ejemplo, tiene los 5 autoanticuerpos, la destrucción va a ser muy rápida. Hay personas que solamente tienen 2 positivos, entonces la destrucción de las células del páncreas puede ser más lentas. También es cierto, por ejemplo, que en individuos susceptibles, que por casualidad, por ejemplo, los tenemos identificados, el hecho de tener, por ejemplo, unos hábitos saludables, hacer mucho deporte, una alimentación sana, también a veces puede contribuir a retardar, digamos, la posible aparición de la enfermedad. O sea que efectivamente existen todavía muchas cosas que desconocemos. Muchas incógnitas en pero, este tema. pero yo creo que estamos en un punto, no sé si estás de acuerdo, en un punto Sí. que yo creo que en los próximos 10 años, 15 años vamos a saber muchas más cosas por las cosas que están ahora en marcha, y vamos a estar en condiciones probablemente de hacer las cosas diferentes de las como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Qué alegría da escuchar estas cosas, ¿verdad? El vamos a hacer las cosas diferentes, se nos abre un campo donde estamos como en la fase anterior, ¿no? Vamos a estudiar esto para no llegar a lo mejor de la misma forma que estamos llegando. Javier, de lo que he estado hablando con ustedes, entiendo que hay como 3 etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas y qué sucede en cada etapa? Vale, por explicarlo de una forma muy sencilla para todos vosotros, efectivamente, desde hace ya unos años se han descrito 3 etapas en la aparición de la diabetes, lo que podríamos llamar la etapa 1, 2 y 3. En las 3 etapas es posible reconocer la presencia de los autoanticuerpos. En la etapa 1, por ejemplo, si hacemos un test determinado para evaluar, digamos, la respuesta de la célula beta frente a un estímulo, en este caso dar una glucosa, la respuesta es normal, es decir, hay anticuerpos, pero la respuesta es normal, es decir, el paciente no tiene ninguna alteración, digamos, incluso subliminal, que no podemos reconocer. Etapa 1. Etapa 2 sería este mismo paciente, pero tras una sobrecarga oral de glucosa, que es una prueba que hacemos para diagnosticar la diabetes, sí que vemos ya, digamos, una respuesta normal. Y en la etapa 3 es, lógicamente, cuando ya los niveles de glucemia están en un nivel que podemos diagnosticar ya una diabetes como tal, es decir, que ya son niveles anormales, ya no hace falta hacer ni la prueba de sobrecarga oral de glucosa, porque ya los niveles son anormales y aparece la enfermedad. Y sobre todo un aspecto importante es que dependiendo del tipo de etapa, el riesgo a progresar a un diagnóstico clínico de diabetes es mayor. Por ejemplo, sabemos que en un estadio 1 hay un 45% de posibilidades de progresar a un estadio 3, un estadio de diagnóstico clínico, y en un estadio 2 estamos hablando de un 75% de posibilidades a 5 años vista, con lo cual obviamente nos determina el riesgo de progresión hacia ese estadio clínico. O sea, que sí que me podría aportar a mí saber en qué etapa estoy antes de empezar a sentir, o sea, empezar a creer que me está pasando algo, ¿no? Sería importante saber en qué etapa estoy de antemano, me refiero, para que yo pueda prevenir de alguna forma el llegar a un debut como el que tuvo Valeria, por ejemplo, ¿no? Sería beneficioso conocer en qué etapa puedo estar. A día de hoy, el hecho de poder estadiar en qué fase se encuentra una persona antes de ese diagnóstico clínico, las posibilidades que nos puede dar es precisamente poder prever cuándo va a haber un estadio clínico, y eso en teoría poder contribuir a hacer una transición más suave
hacia el diagnóstico, hacia la insulinización, hacia el inicio de la insulinización y sobre todo prever la cetoacidosis. Pero como muy bien apuntaba antes el doctor Javier Ampudia, en el futuro, si pudiésemos tener otro tipo de terapias que potencialmente pudiesen cambiar el curso de la enfermedad, pues obviamente abre una ventana de oportunidades. Claro, el tema es que en estos momentos, por ejemplo, plantear, digamos, un despistaje global, es decir, hacer a nivel de toda la población, digamos, un estudio de autoanticuerpos, es inviable porque realmente el riesgo en la población es muy bajo, estamos hablando de un riesgo de 0,3% aproximadamente, es un riesgo muy bajo, y además la presencia de autoanticuerpos hay que confirmarla en un segundo análisis para estar seguros de que estamos, digamos, porque existe una pequeña proporción de la población que puede tener en algún momento determinado algún anticuerpo elevado, o sea que no es tan sencillo. Hoy en día, corrígeme si me equivoco, hoy en día solamente hay un sitio en el mundo que han hecho, digamos, un screening global en todos los niños, que es en Alemania, en la región de Baviera, donde obviamente eso les permite pues, planificar una serie de actividades y también obtener información para planificar futuros estudios en todo el mundo. O sea, el único sitio del mundo donde se ha hecho esto ha sido en Bavaria, con unos grandes recursos económicos, porque es muy costoso, pero sí que es cierto que se están diseñando pues, estrategias para obviamente empezar por aquellos, digamos, individuos que tienen mayor alto riesgo, que obviamente son los familiares de primer grado de pacientes que ya tienen una diabetes tipo 1. Este sería un poco el camino a seguir. Y luego, respecto a una conversación que tenía ayer con Roque, hablábamos de que como este cribado puede ser como apuntar más certero entre ciertas edades, ¿no? Roque era así, ¿no? A ver, uno de los aspectos importantes, como apuntaba ahora el doctor Javier Ampudia, es a quién te diriges a hacer ese cribado. ¿Vale? Puedes dirigirte a familiares y obviamente será un tiro muy certero, es decir, detectarás muchos casos positivos y por tanto será una prueba de cribado que tendrá un menor coste, o bien puedes dirigirlo a población general, con lo cual obviamente vas a hacer muchos tiros al aire, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que cuando tú haces ese tiro certero, te estás dejando gran parte de las personas que comienzan con diabetes tipo 1, estamos hablando de un 85%, no los vas a poder detectar, porque sabemos que solamente un 15% tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 1. Entonces, probablemente desde mi punto de vista, y esto es ahora una opinión personal, hará falta un esquema mixto en el cual probablemente tengamos que determinar el riesgo genético que tenga una persona de desarrollar diabetes y a partir de ahí poder hacer ese cribado con anticuerpos. Pero eso ya es una visión más personal. Pues no, bueno, pero una visión, pues eso, con conocimiento de causa, entiendo yo. Doctor Ampudia, ¿cree que la comprensión de la inmunología puede cambiar el panorama del tratamiento para la diabetes? Sin duda. O sea, yo creo que estamos en un momento, a ver, ¿cómo diría yo? Yo creo que estamos en un momento clave, ¿no? Porque, a ver, yo me dedico a esto ya hace más de 30 años y recuerdo perfectamente que cuando estaba en San Pablo, yo soy valenciano, pero cuando estaba en San Pablo haciendo la especialidad, puesto que era y sigue siendo pues, uno de los mejores centros para tratar la diabetes de España, recuerdo que participábamos entonces en un estudio internacional con nicotinamida, que era un producto que se utilizaba precisamente para en aquellos individuos con autoanticuerpos positivos prevenir la aparición de la enfermedad. Ese estudio fue un estudio fallido, la nicotinamida no funcionó y entonces es cierto que al igual que otros fármacos entonces, hace más de 20 años, no teníamos nada para tratar la enfermedad, entonces existía claramente la postura de, bueno, ¿para qué vamos a hacer el despistaje en individuos susceptibles si no tenemos nada que ofrecerles y lo que vamos a hacer es generar ansiedad a los familiares porque, bueno, pues de alguna manera les estamos diciendo que en algún momento de su vida pueden desarrollar la diabetes tipo 1. Hoy en día esto va a cambiar porque ya tenemos un fármaco que fue aprobado el año pasado en Estados Unidos en base a un estudio pequeño, pero un estudio de gran impacto en el año 2019, si no recuerdo mal, que es el teplizumab. El teplizumab es un inmunomodulador que ha demostrado bueno, pues que es capaz de retrasar la aparición de la diabetes al menos 2 años. De hecho, el estudio tuvo una duración de seguimiento de unos 5 años y después de 5 años un 20% de aquellos individuos, digamos, que estaban en ese estadio 2, que tenían autoanticuerpos,
y que recibieron el fármaco, después de 5 años, un 20% todavía no había desarrollado la enfermedad, mientras que aquellos que recibieron placebo en ese tipo de seguimiento, pues digamos, habían desarrollado la enfermedad de promedio 2 años antes. Es decir, teplizumab no cura la diabetes, la retrasa, pero habla, como tú muy bien preguntabas, abre un campo nuevo en el cual no solamente teplizumab, sino probablemente teplizumab con otras cosas se van a poder dar a individuos, digamos, que tienen riesgo porque los podemos identificar por la presencia de autoanticuerpos, y con las campañas que yo creo que se van a poner en marcha pues próximamente en todos los países y espero que también en España, pues podamos identificar a estos individuos e incluirlos en ensayos clínicos para intentar realmente detener la progresión, la aparición y la progresión de la enfermedad. Muy bien. Roque, ¿cómo podría traducirse todos los descubrimientos científicos que están habiendo en soluciones prácticas para las personas con diabetes? Pues yo creo que no hay posibilidad de que se traduzcan en situaciones prácticas, en aplicabilidad, si no hay accesibilidad a esos fármacos. Es decir, es fundamental que las administraciones entiendan que para todas las terapias de diabetes que demuestren una efectividad y una seguridad, tiene que haber accesibilidad. Esa es la única manera de que puedan traducirse en situaciones en prácticas. Hemos hablado un poquito del tema del cribado, ¿no?, a la sociedad en general, y el doctor Ampudia nos estaba comentando pues, que esto es difícil, ¿no? Pero ¿hablaríamos de que es costoso económicamente? ¿Hablaríamos de otro tipo de coste? Bueno, es que yo creo que, a ver, no es tan sencillo como parece, y esto es importante que las personas que estáis aquí y que las personas que nos escuchan lo entiendan. O sea, no se trata solamente de disponer de esos test para poder hacerlos, que los tenemos y que son muy costosos, sino que se trata también de cambiar totalmente la estructura de cómo estamos viendo a los pacientes. O sea, nosotros ahora realmente vemos a los pacientes en el momento que se les diagnostica, los educamos, los seguimos, los tratamos, intentamos adaptar las terapias a cada paciente e intentamos sobre todo pues mejorar su calidad de vida y que vayan al colegio y no tengan ningún problema, que en los trabajos tampoco se sientan discriminados, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de ver esto, porque tendremos que crear unidades precisamente para prevención, porque a esos pacientes a los que identifiquemos y que podamos darles, por ejemplo, un determinado fármaco, bueno, pues por ejemplo el teplizumab, por decirlo de alguna manera, es un fármaco que hay que darlo de forma intravenosa durante 14 días, que tiene efectos adversos, que hay que seguir, que evidentemente esos pacientes hay que seguirlos muy estrechamente, o sea que tendremos que cambiar la manera como organizamos nuestra asistencia, puesto que no solamente se trata de tratar a los pacientes que ya tenemos, sino también identificar a aquellos que están en riesgo, darles tratamientos preventivos y seguirlos para, lógicamente, que no desarrollen la enfermedad. O sea que yo creo que es complejo, las administraciones, como tú muy bien decías, tienen que entenderlo y las sociedades científicas, desde luego, vamos a dar todo nuestro apoyo junto con la Federación de Pacientes para intentar impulsar y dar soporte a este tipo de iniciativas. Eso iba a decirle, ¿no?, que tal vez de cara a la administración es a lo mejor la que pone un poquito más difícil, ¿no?, este cambio de concepto de cómo tratar a los pacientes. Pero bueno, aquí tenemos mucha esperanza, ¿verdad? Otra cosa no, pero esperanza no nos falta, con lo cual... Yo creo que hay un punto importante también, que es que obviamente una terapia en estadios 1 y 2 a nivel preventivo es importante, pero también se están haciendo estudios en relación a aplicación de este tipo de terapias en estadio 3. Es decir, una vez que una persona es diagnosticada y que aún tiene una reserva pancreática, pues ha visto que mantener esa reserva pancreática al final conlleva menos oscilaciones de la glucosa, menos posibilidades de hipoglucemia grave y menos posibilidad de problemas futuros. Con lo cual también se abre otra vía de investigación en ese sentido. Y bueno, la última pregunta la quiero lanzar, que me contesten los dos un poquito lo que les apetezca aportar, y sería que ¿qué papel desempeñará la educación en la difusión de estos nuevos enfoques de tratamiento? ¿Te refieres a la educación diabetológica? Sí. ¿O la educación terapéutica? A ver, yo creo que, como digo, llevo 30 años en esto y bueno, pues tuve la gran suerte de formarme con uno de los grandes en Alemania, precisamente que, digamos, la idea de este grupo en Alemania, en Düsseldorf, era precisamente algo que ahora hacemos habitualmente, pero que hace 30 años no era muy común, que era dar lo que se llama
en dar poder, digamos, a los pacientes para que ellos tengan habilidades, capacidades, educación, para que sepan adaptar, porque no nos olvidemos que cada paciente cada día toma muchas pequeñas decisiones que pueden ser correctas o incorrectas, pero tienen que tener capacidad para, si son incorrectas, buscar la solución o viceversa. Entonces yo creo que la educación es clave. Yo creo que es importante transmitir a los pacientes esperanza, porque siempre la hay. Seguimos investigando muchísimo. No es cierto que las farmacéuticas no quieran invertir. Todo eso que se dice por ahí es falso. O sea, hay grupos independientes, con o sin ayuda de las farmacéuticas, que estamos trabajando por mejorar, digamos, los tratamientos y la prevención. Y, por supuesto, es importante que todo esto llegue a la opinión pública, es decir, que la gente sepa todo lo que estamos haciendo, que la gente conozca cómo es la vida de un paciente con diabetes, que los que no tienen diabetes entiendan cómo es la vida de un paciente con diabetes, porque sin eso es imposible, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y, por lo tanto, respecto a tu pregunta, sí, tenemos que mejorar la educación, la comunicación, y que la diabetes no sea algo negativo, sino que sea algo como hoy aquí, algo positivo que nos reúne y que nos permite estar juntos, ¿no? Yo suscribo palabra por palabra lo que ha dicho el doctor Ampudia, y refiriéndome al estudio que él antes mencionaba en Alemania. En Alemania, cuando se hizo este programa de cribado a nivel de toda la población, tengan o no tengan diabetes, sí que se editaron una serie de materiales educativos. ¿Por qué? Porque una vez que diagnosticas la presencia de estos anticuerpos, pues obviamente hay que dar herramientas para poder reconocer qué está pasando, qué consisten estos anticuerpos, qué ocurre si el estadio clínico de la enfermedad progresa hasta un debut clínico, cómo hay que actuar en ese momento, cómo se pueden reconocer, cómo hay que hacer luego el seguimiento si los anticuerpos son positivos, con lo cual yo creo que esa educación es clave, y una de las grandes ventajas que tenemos, y me atrevo a decir en nuestro país, con la educación terapéutica, es que es capaz de reinventarse y adaptarse a la situación que tenemos, con lo cual yo creo que estamos en buenas manos. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con estas últimas aportaciones. A mí personalmente, como madre de niña con diabetes, me ha encantado esta entrevista, me ha encantado todo lo que nos han transmitido, esa esperanza a que las investigaciones continúan, que esto está empezando realmente a ser una revolución a otros niveles en este campo. Y bueno, os pediría que les diéramos un fuerte aplauso, porque sé que estar aquí es algo que a todo el mundo nos ha gustado. Muchas gracias, muchas gracias.